Gente, hoy vamos a hablar de universos sobrevalorados en niveles de poder. Estos universos que la gente suele escalar de más. Ojo, no vamos a hablar de los más fuertes, simplemente universos que hay personajes que la gente suele exagerar bastante. E incluso yo he llegado a exagerar en alguna que otra ocasión. Vamos allá. Desde el calvo más sobrevalorado de la ficción hasta el más sobrevalorado de toda la historia. Vamos allá. Número 5. One Punch Man. Y ya digo, hoy vamos a ser hater de todos los universos. Muchos diréis que lo más sobrevalorado de este universo es Saitama. Y en gran parte sí, aunque sigo pensando que hay gente que lo infravalora. No lo escala ni siquiera al sistema solar. Pero dejando esto de lado, vamos a pasar con los argumentos más estúpidos. Y sin duda ese es el de que Saitama es una parodia, por lo tanto le gana a todos los personajes. Aunque a día de hoy ya te lo sueles encontrar bastante menos, por suerte, aún existe un loquillo de vez en cuando. Y esto no se aplica así, hay que tener en cuenta las hazañas del personaje y en todo caso las menciones. Y personalmente nunca me fiaría de las menciones de las guías, ya que Tatsumaki se puede escalar casi a universal con las menciones de las guías. También os diré una cosa aún más importante, y es que el manga de One Punch Man muchas veces no es tan paródico como su versión de webcomic. Solo hay que ver la diferencia que hay entre la pelea de Garou versus Saitama entre el webcomic y el manga. Dejando este argumento pobre de lado, tendríamos uno que es bastante estúpido, y es que Saitama es omnipresente por el ataque que realiza Garou, ese golpe omnidireccional, y es en plan, chico, por primera hay una gran diferencia entre lo que significa omnipresente y omnidireccional. Pero sobre todo, ¿tú crees que un pavo que ni siquiera llega a los descuentos del super es un ser omnipresente? Pues obviamente no. Y por último, al menos por parte de Saitama, tendríamos el supuesto poder infinito de Saitama. Y es verdad que a lo largo del manga se menciona en varias ocasiones que Saitama tiene un poder infinito, y esto es cierto, pero hay que tener en cuenta quién realiza estas menciones, ya que el emisor del mensaje es muchas veces muy importante. Que esto lo diga Boros o Garou no quiere decir que sea cierto, ya que su conocimiento sobre un poder infinito o un poder inconmensurable es bastante limitado. Por eso muchas veces de las palabras hay que fiarse bastante poco. Así que podríamos decir que Saitama no tiene un poder infinito, aunque yo he llegado a caer en esas cosas, sino más bien que tiene un potencial infinito o un crecimiento exponencial. Al menos a día de hoy. El día de mañana ya veremos. De todas formas, aunque Saitama tuviera un poder infinito, esto daría bastante igual, ya que un poder infinito a lo máximo que te llevaría a escalar en todo caso sería un nivel universal por la cosmología y el universo de One Punch Man. Y sí, no está mal un nivel universal, pero esto no te llevaría a derrotar a Superman, por ejemplo, que mucha gente puede llegar a creerse eso. Pero dejando a Saitama de lado, tenemos a Garou Cósmico. ¿Y por qué la gente sobrevalora a este personaje? Pues no creo que sea tanto culpa de Garou, sino la habilidad de copiar habilidades. Y es que si me lo preguntáis, personalmente considero que el copiar habilidades es una de las cosas más sobrevaloradas que hay. Ojo, la de Garou no está mal porque tiene pocas restricciones, pero como hemos visto, este copiar de habilidades se puede quedar atrás porque simplemente el otro personaje se va haciendo más fuerte en pelea, como le pasó contra Saitama. Obviamente no podría copiar habilidades de seres de una dimensionalidad superior o muy superiores a él. Así que sí, es buena habilidad, pero contra seres de un plano parecido a Garou. Y por último sería God, ya que como todo personaje que tiene un título de dios y además es bastante misterioso, se tiende a exagerar su poder. Ojo, teorizar sobre este poder está muy bien porque al final es un personaje misterioso y es obvio que eso tiene que pasar. Pero a día de hoy el poder de God no lo podemos apenas medir. Más allá de saber que es superior a N-Boy y Garou Cósmico, pues poco más. Y teniendo en cuenta la cantidad de reseteos que le han metido a N-Boy, la verdad es que a día de hoy no me queda nada claro cuál es el poder de God. Siendo sinceros, ¿qué coño le han hecho a N-Boy? Eso sí que ha sido una nerfeada bastante grande. ¿Sabéis cuál es el único personaje infravalorado de ese universo? Tatsumaki, que te puede hacer una torsión testicular y de eso no se escapa nadie. Pero pasemos al número 4. Número 4. One Piece. Quizá no se habla tanto como otros universos que comentaremos más adelante, pero madre mía con el universo de One Piece. Así de primera se sacan del huevo el tamaño de las islas, diciendo que son tan grandes como países, que eso sí, sobre todo algunas islas sí que podemos decir que es cierto, pero decir que son del tamaño de continentes, que Dressrosa sería toda América, pues a lo mejor se te va un poco de madre. Y ya con esto escalan a personajes como a Kainu o a Koigi a nivel continental, por lo que hacen en esta isla cuando se enfrentan y todo esto. Pero algo que es mucho más loco es el tamaño del planeta de One Piece, ya que a base de cálculos por el tamaño de las islas, de la red line, un poco de pixel scaling por aquí y por allá, sacan que el tamaño de One Piece sería 3 veces el tamaño de la Tierra, o incluso mucho peor el tamaño de Júpiter, que vamos, todos los humanos en One Piece están chetadísimos solo por soportar la gravedad de Júpiter. Vamos, Nami a puñetazos podría partirnos la madre a toda la humanidad perfectamente, y esto es por culpa del pixel scaling, calcular a base de píxeles. Y es en plan, tío, ¿tú has visto cómo dibuja Oda? Si ni siquiera le sabe la anatomía básica humana, ¿tú te crees que se fija en el tamaño y la
coherencia de las cosas, pues obviamente no. Y lo peor es que debido a esto mucha gente te dice que Shirohige, y por lo tanto personajes que están más o menos a su nivel, Luffy, Kaido, Garp y compañía, no es que puedan destruir el planeta Tierra de un puñetazo, es que pueden destruir una estrella, un sol. Vamos, que podrían luchar perfectamente contra Freezer, Saga, Namek. ¿Y esto por qué lo dicen? Pues básicamente porque hay un comentario de que Shirohige podría destruir el mundo. Claro, en el contexto del universo de One Piece no significa que pueda petar la Tierra de un golpe, ni mucho menos. ¿Por qué dicen esto? Porque Shirohige tiene una fruta que crea terremotos. ¿Qué pasa cuando creas un terremoto? Pues un terremoto, si hay agua cerca, puede formar un tsunami, un maremoto, llámalo como quieras. Y en el universo de One Piece es todo agua e islas. ¿Qué pasa? Que si tú tienes una fruta que crea maremotos, pues obviamente te cargas todo el mundo porque aniquilas todas las islas. No es que petes el mundo, obviamente. Y no hablemos de que Luffy, por tener la Toon Force, le podía ganar a personajes como Goku y compañía. Cuando Luffy ni siquiera pudo uno contra Kaido, que está a años luz de personajes como Goku. Pero bueno, de la Toon Force ya vamos a hablar más adelante. Y obviamente siempre te vendrán los loquitos de que no haki, no daño, refiriéndose a las logias. Cuando, bueno, esto no tiene ningún sentido, ya que si no, la mayoría de versus de otros animes no podríamos hacerlo. Y aparte de que las logias tienen literalmente counters naturales. Quiero decir, Crocodile solo con sudar ya lo puedes countear. Y vamos, con lo loco que se han vuelto los fans de One Piece, con que Insama controla cuerpos a distancia, ya flipas. Dime tú, ni que fuera el primer villano que puede controlar cuerpos a distancia y se han puesto en plan, wow, es la hostia, esto está súper fuerte. No está mal, Insama petó una isla y tal, pero por ahora, poco más. Ni de coña se acercan a un nivel de estrella. Como mucho, y siendo generosos, a un nivel continental. Y ya digo, siendo generosos. Pero pasemos al siguiente. Número 3. Boku no Hero Academia. Y parece que siempre me estoy metiendo con este fandom y obra. Pero ¿qué quieres que te diga? He visto a gente decir que Deku podría ganar a Goku. Al menos Saga Namek. Pero antes de llegar a eso, los personajes de Boku no Hero no se mueven a la velocidad de la luz, ya que bastante gente llega a creer esto por los rayos de Aoyama, ese haz de luz que lanza. Pero en la ficción, en muchos casos, que algo sea un haz de luz, un rayo de luz, no quiere decir que vaya a esa velocidad. Y en este caso ni de coña. Solo hay que ver a la potencia que lo lanzaba al principio del manga, por ejemplo. Es más, tendríamos un comentario que nerfea bastante la velocidad de este verso, de una forma muy bestia, que es cuando Ida lleva a Soto en la espalda, ya que estaba bastante herido, y consiguen superar la velocidad de un jet supersónico. Y además, Soto ayudó a Ida, convirtiendo el suelo en hielo para que haya menos fricción y todo esto. Y los personajes se sorprendieron de que superara la velocidad de un jet supersónico, que sería superar la velocidad del sonido. Pero bueno, no seamos tan malos y digamos que esto es incoherente con otras hazañas. Además, hay que tener algo muy en cuenta. La mayoría de personajes de este verso, de un buen pistolazo, se van al lobby. No por nada, Momo, un personaje que entró a la UA por recomendación, su máximo peligro en un combate sería crear unas pistolas más o menos potentes, aunque es verdad que suele tener un rol de support. Pero vamos, en general es un verso que, siendo sinceros, unos militares bien entrenados podrían contra la mayoría de personajes. Pero vayamos con los reyes de la sobrevaloración, Shigaraki y Deku. Por parte de Shigaraki, mucha gente dice que sobrevivió a misiles multicontinentales. ¿Y por qué dicen esto? Pues en gran parte porque la gente no sabe leer. En ningún momento se dice misiles multicontinentales, sino intercontinentales, que simplemente son misiles que llegan muy lejos. ¿Y son fuertes estos misiles? Sí. ¿Y Shigaraki se los tanquea? Pues sí, pero no. ¿Por qué digo esto? Básicamente Shigaraki se tanquea esta explosión, pero metiéndose bajo tierra, deteriorando el suelo y además poniéndose el Nomu de escudo. Es decir, evitando gran parte de la explosión, y aún así acabó hecho trizas, que básicamente si no llegase por su regeneración se habría acabado muriendo por las heridas. Así que esto de que Shigaraki se tanque unos misiles y super tochos es un poco cogido con pinzas. Quizá unas cuantas buenas bombas nucleares los envíen para el lobby probablemente. Pero hay algo mucho peor que esto, que es decir que Shigaraki podría destruir el planeta Tierra. Esto lo dicen por un comentario de que si Shigaraki llega a tocar el suelo destruirá la Tierra, cuando obviamente esto es una exageración, dejándonos claro de que Shigaraki es un peligro no solo para Japón sino para todo el mundo. Y esto no lo digo yo, el propio Shigaraki nos dice que le tomará una semana destruir Japón, lo que obviamente ya te lleva a no escalarlo a planetario, ni siquiera a un nivel país. De hecho, lo máximo que le vamos a hacer es petardearse una montaña, así que no escala tanto. Pero hablemos de Deku. Y de Deku he visto mil cosas, que si supera la velocidad de la luz por miles de veces, cuando no era capaz ni siquiera de recorrer 200 kilómetros rápido y necesitó ayuda para llegar, que si gana personajes muy tochos porque manipula las leyes de la física, cuando en realidad lo que hace el chico es manipular la ley de la inercia, que no está mal manipular la ley de la inercia, puedes pegar una buena sorpresa en un combate, pero ni de coña escala tanto. De hecho, su velocidad normal no es tanto, sí que es verdad que con el cambio de marchas llega a escalar bastante más en velocidad, pero su velocidad normal pues no es la gran cosa. No quiero centrarme tanto en Deku porque tengo un vídeo hablando y desmintiendo todas las hazañas del personaje,
personaje, pero que vamos, ni es planetario, ni supera la velocidad de la luz por miles de veces, ni siquiera se acerca a la velocidad de la luz, como muy mucho podría ser relativista. Pero dejemos a Boku no Hero de lado y pasemos al número 2, que este no te lo esperas. ¡Ey! Antes de seguir, ya sabes, dale like y compártelo si te está gustando, déjame en los comentarios qué otros vídeos te gustaría ver, y ahora sí que sí, sigue viendo el vídeo. Número 2, los Looney Tunes. Creo que es la primera vez que hablo de esta franquicia en este canal, pero no voy a hablarte de hazañas específicas de algunos personajes, ya que ahí no está tanto el problema en este caso. El problema se encuentra en todas las caricaturas, pero los Looney Tunes son el ejemplo más claro, y es la Toon Force, uno de los poderes más sobrevalorados de toda la ficción, llevando a bastante gente a decir tonterías como Bugs Bunny puede vencer a prácticamente toda la ficción. En vez del Goku le gana, es el Bugs Bunny le gana. Pero antes que nada, vamos a explicar qué es la Toon Force. Así muy resumido para que todos lo entendamos, básicamente la Toon Force es la capacidad que tienen algunos personajes de caricatura de romper las leyes de su universo, ya sean las leyes físicas, o manipular la realidad a su antojo. Vamos, pueden hacer lo que les haga de los huevos, por así decirlo. Algunos ejemplos serían los siguientes: por ejemplo, ser cortados en trocitos minúsculos y aún así estar vivos en la siguiente escena, crear objetos de la nada de manera muy conveniente, mostrar una fuerza física súper ilógica para el personaje y un largo etcétera. Vamos, todas las escenas de gag cómicos de Bugs Bunny contra el cazador pues básicamente esto está petado de Toon Force. El problema es que la gente piensa que con este poder eres invencible y puedes derrotar a todos los personajes, cuando en realidad Toon Force no suele tener uso en las peleas más allá de un gag cómico. Es más, te diría que sí que tiene sobre todo una utilidad defensiva más que ofensiva, ya que te permite recuperarte sobre todo de heridas muy graves, mientras que de manera ofensiva es un gag cómico, ya que estos ataques no suelen tener consecuencias físicas después. Los personajes se recuperan prácticamente al instante. No por nada vemos a personajes con acciones loquísimas, como puede ser manipular todo el universo o manipularte el tiempo básicamente, para que escenas después veamos a ese personaje ser derrotado por un sartenazo en la cara. Además de que algo muy importante es que normalmente los personajes de caricatura no suelen controlar la Toon Force al 100%, suelen ser en momentos aleatorios, o si tienen un control más específico a lo mejor tienen debilidades estúpidas, como solo lo pueden utilizar si se están riendo, un poco así como Takaba de Jujutsu Kaisen, pues algo parecido. Vamos, que la Toon Force no es tan fuerte como la cree la gente, no puedes usarlo para ganar cualquier versus, pero sin duda está muy sobrevalorado. Pero pasemos al número 1. Número 1, Dragon Ball. Y obviamente tenía que entrar. Y fuera del meme que Goku le gana, que he llegado a ver este tipo de comentarios en vídeos que van sobre a lo mejor un cáncer, y no es coña, el universo de Dragon Ball está muy sobrevalorado, pero mucho. En parte se debe a varias cosas. La horrible cosmología del universo de Dragon Ball. A día de hoy sigue en discusión si el universo de Dragon Ball es infinito o no. Yo pienso que no es infinito, porque al menos en el canon, es decir, en el manga, se nos entiende de que tiene un centro, de que tiene un borde, que de manera general no es infinito. Pero los fans de Power Scaling tendrían que no solo es que el universo 7 sea infinito, sino que es un multiverso compuesto por varios universos infinitos y líneas de tiempo infinitas, cuando en la obra te dejan claro que las líneas de tiempo infinitas no son. Te lo dejan muy claro con los anillos, de hecho. O incluso peor, que el otro mundo es una dimensión superior. Por lo tanto, de esa manera, personajes como Cell escalarían no solo a un nivel sistema solar, sino que incluso a un nivel multiversal. Sí, Cell, del personaje del cual se recalca que con su Kamehameha más poderoso podía destruir el sistema solar y ya está. O que el sistema solar de Dragon Ball no es un sistema solar normal, sino que en realidad sería una galaxia incluso más grande, porque las galaxias de Dragon Ball son muy grandes. O que Namek es 3 veces el tamaño de un sol, porque empiezan a contar los píxeles en el panel del manga y es en plan, chico, ¿me estás diciendo que Bulma, un humano normal, aguantaba una gravedad 3 veces la de nuestro sol? ¿Que es varias veces la de la Tierra? Pues obviamente no, ya que eso haría que Bulma fuera un monstruo en la vida real, pero un auténtico monstruo. O que Zenosama es el personaje más fuerte del anime porque destruye universos con simplemente levantar la mano. Y es en plan, tío, eso no es nada, hay una cantidad infinita de personajes en otras series como Madoka Spiral, y no hablemos ya de Fate, que se papean a Zenosama. Básicamente sería su perro feo y amorfo. Y siempre estará el típico comentario, pero es que no hemos visto todo su poder, hemos visto solo un 1%. Por primera, el porcentaje te lo has sacado del culo. Y de segunda, pues no lo sabemos. A lo mejor lo máximo que puede hacer Zenosama es destruir universos y ya está. Que teniendo en cuenta su personalidad y cómo es, no tiene mucha pinta que tenga más poderes, o al menos a ese nivel, siendo
siendo sinceros. Pero sin duda para mí la peor sobrevaloración viene por parte del ki. Y es que ha dado a ver comentarios con una lógica bastante curiosa, ya que básicamente si en Dragon Ball tú eres más fuerte que un personaje, puedes contrarrestar sus técnicas. Por lo tanto, personajes de otros universos no podrían hacer absolutamente nada porque no tienen ki, lo cual tiene cero sentido porque son series completamente diferentes. O he visto gente decir que como el ki es algo real porque en ciertas filosofías chinas lo mencionan, el ki existe en todos los universos de anime, lo cual obviamente pues no, así no funciona la cosa. O lo peor, sin duda, es que tener control de ki te da manipulación de la trama. Sí, por así decirlo, controlar tu ki le permitiría a Goku reescribir su historia si así le apeteciera. Básicamente, Cash, ya sabéis, Superman es el super tocho, pues Goku es eso. Pero un personaje que yo considero la cosa más sobrevalorada de este universo y no entiendo por qué es Kid Buu. Y es que por alguna extraña razón hay bastantes fans de Dragon Ball que consideran a la versión de Kid Buu como el Buu más fuerte. Y es en plan, tío, tú no te has visto la obra. Quiero decir, básicamente te dejan muy claro que la versión más fuerte en todo caso es Buu Gohan. Buu con Gohan absorbido, que obviamente da más fuerte con diferencia. No por nada Goku y Vegeta se tuvieron que fusionar, mientras que Goku Super Saiyan 3 sí que podía contra Kid Buu. Lo único que no podía es porque pues Super Saiyan 3 desgastaba mucho y Kid Buu no se desgastaba, pero a niveles de poder estaban igual. Y aún así hay gente que lo considera más poderoso. Pero dejamos esto aquí. Yo creo que bastante ya hemos hablado de escalas de poder y no vale la pena hablar mucho sobre eso. Espero que te haya gustado el vídeo. Si así, ya sabes, like, suscríbete y todo eso. Adiós.